saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy principalmente vamos a hablar de todo lo que está alrededor del Bicentenario, de la batalla naval del Lago. También comentaremos acerca de la relevancia de los premios nacionales de historia. Tenemos con nosotros a dos de los ganadores de la última edición, Antonio González y Judith Valencia. También ganaron Jesús Guevara, Gregorio Urbano, Ligia Berbesí, Federico Villalba y Noemi Frías. Se han ido entregando estos premios haciendo justicia a quienes han dedicado su vida al estudio de la historia desde diversas profesiones, no solamente historiadores. Han aportado al estudio de la historia y por eso merecen este premio. Nosotros recibimos en estos días un regalo de Luis Alberto Crespo, su poemario Lo peor de la púrpura. Luis Alberto Crespo, nuestro maravilloso poeta, ahora que estamos en tiempos de Festival de Poesía de Medellín y en vísperas del Festival Mundial de Poesía de Venezuela, fíjense que hasta las dedicatorias las hace poéticas Luis Alberto. Para ustedes dos, para María Alcira y para Isidoro, sin este libro, en ustedes, ¿qué sería una torpeza corregir? Por sus ojos, por su espíritu. Con mi amor, Luis Alberto Crespo. Y se nos fue Milan Kundera, filósofo de la República Checa. Este es uno de sus libros. No compartimos en lo absoluto sus ideas políticas, pero fue un buen escritor y así lo reconocemos. Bienvenidos a todos. Lo primero que queríamos hablar, bueno, además de felicitarlos y felicitar a todos los ganadores del Premio Nacional de Historia, era hacer esa reflexión de por qué es como desconocida la batalla naval del Lago. Ahora con el Bicentenario, entonces todos vuelven la vista hacia allí y nosotros no vamos a agotar el tema hoy, simplemente los vamos a invitar a buscar hasta en los libros de colección Bicentenario hay información, a buscar, a reflexionar. Pero ¿qué es lo que pasa, Alexander, con la batalla naval del Lago? Que como que se nos había negado la información. ¿Qué pasa allí? Bueno, gracias por la invitación. Saludo a los profesores, premios nacionales, profesora Judith Valencia, profesor Antonio González. Bueno, mira, yo creo que con respecto al Bicentenario de la batalla naval del Lago de Maracaibo, se pone en el tapete una vieja discusión y una discusión de reciente data sobre la visión centralista de la historia. A nosotros desde pequeños nos han enseñado que la Primera República, la Segunda República y la Tercera República, sobre todo la Primera y Segunda, siempre fue el eje occidental. Fue Bolívar, que arranca en Cúcuta, cierra en Caracas, es la llegada del temible Boves en el año 14 que aborta el segundo proyecto, y nosotros desconocemos la dinámica relacionada con Oriente, y desconocemos la dinámica que no es la batalla terrestre, sino las batallas fluviales y marítimas, ¿no? Entonces, una visión centralista de la historia y una visión muy territorial desde el punto de vista de la geoestrategia, obviando que en la historia de Venezuela se libraron tantas e importantes batallas navales como terrestres, donde el culmen de la batalla terrestre, el momento más estelar, es la batalla de Carabobo, pero desde el punto de vista geoestratégico y definitivamente el rompimiento con el nexo colonial español se da mucho después. Poca gente sabe, por ejemplo, que desde el 24 de junio de 1821 hasta el 24 de junio de 1823 hubo más de 60 combates, porque esos que fueron desmantelados en Carabobo, fueron reducidos en Carabobo, huyeron y unos se fueron, por supuesto, para Puerto Cabello, otros se fueron para Coro y el bastión más fuerte fue en Maracaibo. Entonces, yo creo que esto es como una invitación a empezar a repensarnos. La gente tampoco se percata que desde el proceso de independencia los mares han jugado un papel estratégico. Solo que, insisto, de Chacachacare partió la expedición de Oriente, pero todos estamos ensimismados en Occidente viendo la proeza de Bolívar, que calificamos como la campaña admirable, sin reconocer que también fueron admirables Santiago Mariño, Concepción Mariño, Manuel Piar y todos los que vinieron de Chacachacare y tomaron el oriente del país. Y no nos percatamos también que en el año 16, cuando se da la expedición de Los Cayos, Luis Brión entra en escena y gracias a la fortaleza de Luis Brión y la geoestrategia de Simón Bolívar, con el apoyo de Alexander Pétion en Haití,
es que se reconquista la Tercera República y se busca el Orinoco, que es estratégico también. Entonces, yo diría que son muchas las reflexiones que nosotros podríamos hacer sobre esto. Y una cosa que también se percata, que la gente no se percata, Maracaibo, que era el bastión más importante de los realistas para 1822, recordemos que Maracaibo es el elemento detonante de la campaña de la batalla de Carabobo, porque Maracaibo en el año 21 pertenecía al Reino de España, declara su independencia, Bolívar lo acoge y eso hace que se eche por tierra lo que se llaman los tratados de Trujillo. Y entonces la polarización arranca en abril y desencadena en junio. Pero ese Maracaibo, que fue independentista en 1821, a un año y unos pocos meses, en septiembre del año 22, volvió a caer en el bando realista. Entonces Bolívar lo entendió claro. Bolívar mandó una carta en mayo del año 22 a Sucre diciéndole: si perdemos Maracaibo definitivamente ante los españoles, la campaña del sur está en peligro. Y Uslar lo dice de una manera bastante magistral cuando dice: sin el triunfo de Maracaibo, entonces el sentido de la guerra se hubiese perdido, porque el temor era la ocupación que venía Francisco Tomás Morales con el apoyo de La Habana y de Ángel Laborde y Navarro, de tomar Cúcuta y de tomar nuevamente el occidente del país. Entonces, lo único que podía hacer un disminuido Urdaneta era pararlo, y Francisco de Paula Santander convoca a un personaje muy importante, José Prudencio Padilla, para que tome el Maracaibo, penetre la barra y reduzca definitivamente a los españoles. Entonces, yo creo que hay una visión centralista de la historia que ha negado la participación de otras provincias, de un Maracaibo que tiene una tradición realista y por eso ha sido relegada, porque no siguió el ejemplo que Caracas dio. También ha sido relegada una visión más del mar en nuestros elementos, y algo que yo rescataría de las tantas cosas de Maracaibo, la participación popular y entre ellos de las mujeres, porque además estamos contentos porque ahorita van a entrar simbólicamente al Panteón Nacional dos mujeres, Ana María Campos, aquella célebre mujer maravina que llegó a decir si Francisco Tomás Morales no capitula Monda, o sea, muere, ¿verdad? A pesar de que algunos dicen que fue aristocrática, otros dicen que no, vivió 32 años, fue sometida al suplicio, que tuvo episodios después epilépticos, y eso fue causa de su muerte a los 32 años, que ha sido un misterio, porque unos dicen que fue un accidente, que murió ahogada, que se cayó porque estaba disminuida de movilidad debido a los castigos, ¿no? Y al sufrimiento por haber dicho lo que dijo, y otros dicen que se suicidó, eso todavía hay una discusión. Y Domitila Flores, que es más desconocida, que era una señora que cosía, que bordaba, que tuvo un episodio con un español que la cortejó y ella la rechazó, y dicen que ese fue el pretexto que él agarró para denunciarla, pero ella venía ya conjurando contra Francisco Tomás Morales. Entonces, en apretada síntesis, creo que tu pregunta es muy pertinente. Hay que derribar esa visión centralista, caraqueñizada de la historia. Hay que derribar esa interpretación solamente terrestre, sin demeritar lo otro, y la participación del pueblo, porque parte del éxito de esta jornada, de lo que fue toda la campaña del Zulia, que no ocurrió nada más un solo día, sino que venía ya de meses anteriores, es que los lugareños se sumaron a la causa de la independencia y jugaron un papel muy importante para desalojar totalmente a los españoles de estos territorios. Claro. Se están preparando varias publicaciones, tenemos que estar muy pendientes, no solamente revisar todos los libros que ya están publicados, la revista Memorias de Venezuela, los libros de colección Bicentenario, sino que hay una editorial muy importante nuestra, que es Biblioteca Ayacucho, que el año que viene cumple 50 años. Es un aniversario al que todos nos debemos sumar. La librería mediática, yo creo que desde la librería mediática podemos hacer muchas cosas, desde el Centro Nacional de Historia, todo unido, desde el Centro de Estudios Simón Bolívar, para hacer esa celebración por todo lo alto. Y creo que se preparan varios libros, y entre ellos creo que hay uno de Biblioteca Ayacucho, del que vamos a estar muy pendientes, este emprendimiento editorial tan importante para toda nuestra América. Son Premio Nacional de Historia ustedes dos. Ustedes no les hacen falta premios, ustedes son más que reconocidos desde todo punto de vista.
¿Qué aporta a su vida este reconocimiento, esta reflexión y este acercamiento de todos hacia la historia que hemos estado viviendo durante los últimos años? Fíjate que yo le diría a Alexander que habría que ver la geohistoria dibujando el territorio, haciendo el croquis del territorio, no simplemente de que enunciar de que era centralista, porque era centralista, pero la provincia de Caracas hasta dónde llegaba. O sea, nos hace falta la geografía, o sea, el conocimiento del territorio. Si tú no tienes el croquis del territorio, tú no ves la importancia, por ejemplo, del rescate del Orinoco por Brión. O sea, esas batallas que se dan, que ahora con la discusión sobre Piar y los libros que salieron sobre Piar, se vuelve a reivindicar de nuevo el papel de Brión en el Orinoco, ¿de acuerdo? Y esos años del 17 al 19 se concentra mucho en el 19 y Angostura, y no se estudia del 17 al 19 y los acontecimientos que sucedieron. Entonces yo creo que nos falta geografía, nos falta hacer el croquis del territorio y no simplemente acusarnos de centralizar, porque no es la capital la que centraliza, ¿de acuerdo? Es un grupo social que habita en esa localidad que nos cuenta la historia después del 30. Entonces el problema de del territorio es de suma importancia. Sí. Sí. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿qué aporta para ustedes este premio en este momento y sobre todo el interés creciente que en los últimos 20 años ha habido hacia la historia? Antes para nosotros la historia era para los historiadores, ahora la sentimos nuestra. Bueno, mira, yo creo que desde que dio el primer grito Pedro Calzadilla y Luis Pellicer sobre el debate de la insurgencia, o sea, por qué solamente se veía de fecha en fecha, de batalla en batalla y solamente con los personajes centrales, me parece bien importante porque no es solamente la incorporación de la mujer, no. ¿Cuántas costureras? O sea, porque no son las mujeres heroínas, sino el pueblo. El pueblo, por ejemplo, ¿cuántas reses necesitaba? Todo el tiempo nos dijeron que éramos colonia pobre. ¿Y cómo éramos colonia pobre para alimentar un ejército de esa dimensión? O sea, ¿dónde estaba ese pueblo? O sea, ¿cuál era la dimensión de los llanos? ¿Cuál era la producción de los llanos? ¿De acuerdo? Entonces, eso necesita geografía. Sí. Y yo creo que eso es importante. Pero tú preguntabas sobre el premio. Fíjate que eso es un secreto. Yo no sé ni por qué el premio. Pienso que debe ser Secreto porque... bien guardado. Sí, un secreto bien guardado. Yo no sabía ni siquiera que estaba postulada. Claro. El jurado no te dice ni quiénes te postularon. O sea, todo eso es un secreto muy bien guardado que de repente acontece. ¿De acuerdo? Yo pienso, por lo que leyó Alexander de los resultados, que en el caso mío, que no sé si es el caso de Antonio y de las otras compañeras y compañeros, en el caso mío es por los años montada en una tarima de pregrado, porque yo di mi primera lección, digamos así, o qué sé yo, me monté en la primera tarima en 1966 hasta el 2016. Son demasiados años llevando a través de la estrategia de la economía política la historia, ¿de acuerdo? Y por eso me empato con ese grupo de historiadores. O sea, yo voy paseando todos los días, tanto lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, en donde ellos andan, para poder beber de todo ese cuento que no me echaron. Porque yo solía decir que yo aprendí en los libros de Lecuna, pero después vino Chávez con Maíz Santa y entonces batió todo. Es Claro. cierto. ¿Y para ti qué significa este Mire, premio? bueno, antes que nada... Bueno, y saludo. agradecerte. No agradecía. Bueno, agradezco por usted. De acuerdo, gracias. El agradecimiento usual, ¿no? El programa, a Alexander, a todos los colegas que hicieron posible que uno recibiera ese premio, pues. Y es un premio a la trayectoria, tal cual Sí. como lo dice la compañera acá. Yo quería hacer un pequeño inciso antes de entrar en lo del premio respecto a lo de la batalla del lago, porque a veces tenemos a Bolívar como el gran protagonista, que lo es ciertamente. Bolívar no estuvo en la batalla. Él estaba Y por el sur. pareciera ser
que porque no estaba Bolívar la batalla perdió importancia, ¿no? Eso lo veía así como muy grande, ¿no? Y es un tiempo también muy difícil, porque ese tiempo que a pesar de tener victorias como la de Carabobo, como la del propio Batalla del Lago, sin embargo es un tiempo de trapisonda, de trampa y de deslealtades. A Bolívar en el 28 le lanzan un atentado, ni más ni menos, en el 28 donde muere precisamente Prudencio Padilla. José Prudencio Padilla. José Prudencio Padilla, Sí. que fue el baluarte de la batalla, la insignia de la batalla. Entonces es importante eso porque el ansia monárquica no cesa. Siempre va a estar pendiente, siempre va a estar soterrada, siempre va a estar por debajo, algunas veces abiertamente. Uno se sorprende que en el año 1829 hacia el 30 hay unos individuos radicados en Trinidad llamados los Castillos, que van a invadir por Oriente, pro-monárquicos. Todavía está José Dionisio Cisneros por ahí echando varilla, como se dice. Es decir, hay todo un movimiento que intenta rescatar la idea monárquica, la institución monárquica y volverla a montar. Y eso no se va a quedar allí. Recuerden ustedes que la independencia de Venezuela la va a reconocer España es en el 45. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, digo esto porque son puntos gruesos de ese proceso que se ve así como que muy bonito en principio, pero que tiene en su interior una cantidad de elementos que están allí como reverberando, que están haciendo eclosión para tratar de volver a lo que era lo antiguo, el antiguo régimen, por decirlo así. Mi trabajo esencial es con los documentos y particularmente de la historia colonial de Venezuela y particularmente con la historia social de Venezuela. Ese pueblo que no se conoce, como lo decía aquí la profesora Judith, la lavandera, la mujer que le encasqueta la camisa mojada al marido por el pecho porque está borracho y la va a maquillar, como se dice, a zarandear. Y cualquier cantidad de cosas más que están en esa historia pequeñita, pero que existe. Que es grandota. Que es grandota, sí. Que existe, está allí porque está en los documentos. Es una cuestión de interpretación, es una cuestión de querer hacerlo, es una cuestión de buscar los medios y para eso nosotros nos preparamos, como decía Alexander. Lamentablemente en Venezuela somos muy pocos los que nos dedicamos a este estudio documental, porque no solamente lo que dice el documento como Claro, tal. la interpretación. Es la interpretación. ¿Y para Ponerlo qué? en el contexto del Claro, tiempo. ¿y cuál es la utilidad de la historia para eso? No vamos a comprender muchas cosas en la actualidad si no conocemos eso. Claro. Porque eso sigue. Porque eso Soterrado. sigue, ciertamente eso está allí. Es decir, las situaciones difíciles de crisis por las cuales pasamos hoy también las pasamos ayer Claro. y también las pasamos antier. Es decir, no es nada novedoso. No es aislado. No es aislado. Y además, el mismo hecho de la independencia, pues nosotros podemos hablar mucho de la independencia. Pero no agotemos ese tema, que todavía Ok. nos falta programa para seguir hablando y en la próxima parte empezamos contigo e iniciamos el segundo segmento con Carmen Borges, esa visión de la Batalla Naval del Lago. Ella es la escritora homenajeada de la Filben, que tendrá lugar la semana que viene en PDVSA, la estancia Maracaibo, y está muy orgullosa de esa exposición que armó sobre Miranda y que anunciamos aquí en la Librería Mediática, allá en la Plaza Bolívar, en los espacios de la Alcaldía de Caracas. Ya venimos con más de la Librería Mediática. Estamos hoy principalmente hablando del bicentenario de la Batalla Naval del Lago. Tu es la lune d'un million de nuits, lune d'un million. Tu es la lune. La batalla naval del lago de Maracaibo viene a ser el punto culminante de una larga trayectoria de enfrentamiento contra el dominio español en nuestra América, que puede remontarse hasta el enfrentamiento armado de Miranda contra las tropas españolas, contra los barcos españoles, el 28 de abril de 1806 frente a las costas de Ocumare.
Y de allí se inició un largo proceso hasta lograr la última batalla naval que se va a hacer en el lago de Maracaibo, que es la que va a sellar definitivamente la independencia. Esta tierra, esta América, ha sido defendida por mar, ha sido defendida en batallas en río, ha sido defendida en batallas sobre tierra. Así es como hemos conquistado esta libertad de la que hoy gozamos, pero que tenemos que seguir defendiendo porque otros imperios pretenden seguir dominándonos. Qué maravilla escuchar también a Carmen Borges, admirable, admirable venezolana. El arte también ha sido protagonista para contarnos la historia. Venezuela vista e imaginada es un libro extraordinario para tener en casa y tener en casa los museos de Venezuela que tienen obras que son alegóricas a los hechos históricos. Aquí hay, por supuesto, una referencia a la batalla naval del lago. Son libros que podemos conseguir en librerías del sur. Y nosotros seguimos intentando entender la actualidad, la geopolítica mundial. Luciano Basapolo acaba de presentar este libro en la UNEFA, nos lo regaló en 2 tomos, Visión de la nueva geopolítica mundial en defensa de la humanidad. Lo estamos revisando, es un libro denso, es un libro importante que estamos revisando para entender muchas cosas, muchos temas complejos. Pero una de las cosas que nosotros estamos estudiando permanentemente desde hace mucho tiempo, Isidoro tiene una biblioteca de más de 150 libros que hablan sobre Simón Bolívar, es su pensamiento, su vida, su obra. Doctrina del Libertador es el primer libro de Biblioteca Ayacucho que se publicó y a partir de allí Biblioteca Ayacucho fue creciendo. A partir de septiembre nosotros vamos a proponer una cantidad de actividades para avanzar hacia los 50 años de Biblioteca Ayacucho, que va a ser en 2024. Se deberían reimprimir los libros, se debería hacer un libro importante en edición de lujo y edición de bolsillo de la Doctrina del Libertador, quizás con códigos QR con toda la Biblioteca Ayacucho adentro para que fuera un regalo extraordinario reimprimir los libros en papel. Pero tenemos, para hacer la valoración de una actividad medular del Centro de Estudios Simón Bolívar, que es el diplomado Vida y Obra de Simón Bolívar, que coordinó en un principio Rodolfo Pérez, nuestro embajador ante la UNESCO, luego José Guariguata, pues ahora está el Centro Simón Bolívar terminando ese diplomado y haciendo la evaluación en las distintas regiones de las miles de personas que trabajaron allí. Oscar David Cedeño tiene 17 años, está terminando bachillerato, empieza la universidad y queríamos conocer de su propia voz desde el estado Carabobo qué le ha dejado a él esta experiencia del diplomado Vida y Obra de Simón Bolívar, y con él también enviamos un caluroso saludo a Alejandro López del Centro de Estudios Simón Bolívar. Adelante, Oscar David, te escuchamos. Buenos días, señora Mayra García. Primero, de antemano, muchas gracias por la invitación. De verdad que me complace mucho estar nuevamente en tu programa. Con respecto a lo que me ha dejado el diplomado, pues debo decir que cambió mi enfoque totalmente de los conocimientos de historia que yo tenía, sobre todo desde el enfoque de la insurgencia, que es ese enfoque que tiene el diplomado, que tuvo durante este año. Me gustó mucho porque te ayuda a investigar y a aprender de una manera más activa y no de otra más pasiva. Tú mismo sacando tus conclusiones, realizando investigaciones personales, y te invita a ver la historia de una manera más objetiva y menos subjetiva, ya que muchos autores, pues, con diversos intereses o diversos contextos, transmitían un mensaje de la historia un poco distorsionado. Pero el diplomado nos enseñó una manera y un enfoque en el que uno puede sacar estas conclusiones e investigar sobre la vida de Simón Bolívar un poco más certero y concretamente. Maravilla, Oscar David, gracias por estos minutos para la librería mediática y éxito en tu vida profesional. Esto te va a servir también para tus investigaciones en la universidad, porque vas a tener una visión mucho más amplia del mundo. Y con Oscar David volvemos a ti, a ese interés tuyo de desgranar los documentos como lo ha hecho Oscar David. Fíjate, tiene 17 años y ya se da cuenta de que hay que ir a las fuentes originales, que hay que ir a lo que no nos contaron, que hay que entender el desarrollo de la historia como un todo contextualizado. Esa ha sido tu vida, esa ha sido tu entrega a Venezuela. Sí, ciertamente la historia es una pasión, definitivamente. La historia
quienes la manejamos, quienes la trabajamos, quienes la investigamos, ¿Quiénes la registramos? quienes la registramos, sí. Quienes la De vivimos. verdad que sentimos en Quienes la ella, vivimos. aparte de la enseñanza propia que nos proporciona, aparte de todo el aparato crítico, metodológico que se pueda aplicar, porque de eso también se trata, ¿no? Hablamos hoy día de una historia insurgente que siempre ha sido. La historia siempre ha sido insurgente, según mi apreciación. Sí, aunque no se hablara de esa historia Aunque insurgente, no se ahí hablara, estaba, ya había ciertamente, sucedido. Estaba allí. Insurgentes deben ser los historiadores. Eso lo dije yo el viernes pasado. Sí. Siguiendo a Chávez con el ataque y el contraataque. Claro, ciertamente. Entonces, ¿qué pasa? Que uno ve un papel amarillento, roto, sucio, además escrito en unas formas arcaicas ya de castellano en desuso, que para meterle el pecho a eso, y me perdonan la expresión, hay que tener guáramo, de verdad. Que es a lo que él se dedica. Sí, mi dedicación toda la vida ha sido Se ha el dedicado tema a eso. documental paleográfico. He sido docente en el Programa Nacional De formación. de Formación de la Universidad de las Artes y del Centro Nacional de Estudios Históricos. Y eso me ha permitido, por supuesto, un acercamiento aún más, aparte de toda la experiencia previa, ¿no? En la Academia de la Historia, en el Consejo Municipal, en el Archivo Arquidiocesano, donde hay cualquier cantidad de papeles durmiendo la Santa Paz. Ay, para ser estudiado. Por favor, miren. Ay, Oscar David, véngase y se viene un día con Ay, el, que venga a hablar ¿verdad? conmigo, Con el claro. profesor a investigar Claro, un fin de semana. entonces resulta Papeles que hay que hacer hablar y no hablar. Claro, y no solamente desde el punto de vista, diríamos, de esa historia tradicional, etcétera. No, ahí están los enfoques económicos, políticos, etcétera. Yo particularmente, como lo dije hace rato, en el tema de la historia social, pues. Es decir, ¿cómo es eso de que habían buhoneros por allá en 1700 tantos? Buhoneros, que lo llamaban regatones, porque ese es el otro punto. El idioma cambió también. Sí. Regateaba. Porque regateaba. Sí, sí, debe ser por eso. Claro. Y cualquier O le cantidad, regateaba. sí, Yo creo. cualquier cantidad de expresiones que se perdieron. Acaban de publicarme un trabajo sobre el lenguaje documental venezolano. Porque aun cuando leamos la cosa, a veces no lo entendemos. Porque hay expresiones allí que por estar en desuso, por ejemplo, diría non fagades endeal. Tú dirás, ¿qué es esto? ¿Qué idioma es este? ¿Es portugués, castellano? Es castellano. Y era una expresión que se utilizaba como para decirle, no hagas esto, porque te va a pasar esto. Te lo dije. Ajá, te lo Te dije. lo dije. Fíjese usted, el término por ende viene de ahí. Claro. Por este. Y non fagades es no hagas. No hagas esto porque te va a ocurrir aquello. Todas esas cosas están allí. Como decía Alexander, somos pocos los que nos dedicamos a eso. Bueno, por eso Y- tienes ese Premio Nacional de Historia, por Claro, por y ese cosa trabajo. que agradezco altamente y toda la Y vida. hay que abrirle las puertas a los archivos. Entonces, Sí, porque en eso estamos. Ajá. Ciertamente en eso estamos. Bueno, ahora el Archivo General de Nación tiene nuevo director y la Biblioteca Sí. Nacional de Venezuela tiene nuevo Sí. director, que de eso hablaremos en algún momento. Pero vamos a terminar este segmento para que sigamos en el próximo, recomendando a estos jóvenes como Oscar David y a los curiosos y a las personas de tercera edad que se quieren interesar en esto. ¿Qué libros básicos podríamos pero es que fíjate revisar? que el diplomado fue una maravilla Sí, bueno, de ya ves. mezcla de edades. Es increíble, de mezcla todo, de edades. todo tipo. Y de las preguntas, las curiosidades que habían eran maravillosas. Extraordinario. O sea, los que nos sentamos ahí solo a escuchar, fue maravilloso entender los primeros pasos que dio esa gente y con la pasión, como dice Antonio, Sí. por saber más, Es por cierto. conocer más. Pero no, vamos a hacerlo, me dice el compañero que debemos cortar aquí, vamos a hacer en la próxima parte esa valoración tuya del diplomado y qué se prepara para el fin de semana, que no los tenemos este fin de semana que viene, porque están todos en Maracaibo ya sábado, domingo y lunes, con esa conmemoración de la batalla naval del lago. El fin de semana que viene tendremos a todos los que participaron en el Festival de Poesía de Medellín y vienen a estar en el Festival Mundial de Poesía de Venezuela. Hacemos un corte y hablamos de eso en la próxima parte del programa.
hacer un... sí. Estamos de puro cumpleaños y puro cumpleaños y puro evento. Miren, aquí, vean aquí está Carmen Borque como homenajeada de la Feria Filben Maracaibo del 20 al 23 de julio en PDVSA La Estancia. Se solapa entonces con una actividad que es un simposio o congreso sobre la batalla naval del lago y la celebración propiamente dicha que es el 24, que es el cumpleaños. De Simón Bolívar. Y nosotros también lo vamos a celebrar en la librería mediática el siguiente fin de semana con una sorpresa que les están preparando Leonel Ruiz y Natalie Pérez. Ah. Sí, señor. Entonces es puras actividades en torno a la fecha, Sí. Después lo empatamos con el natalicio del presidente Chávez, que es el 28. que es el 28. De Que también julio. lo vamos a celebrar ese día Que 29 el año que aquí. viene es redondito, pues. Sí. Él nació en el 54. el año que viene Exactamente. son los 70 años. También. Bueno, yo, para cerrar, bueno, felicitar nuevamente a nuestros profesores, premios de trayectoria. Ellos son muy modestos, hablan así, pero cuando uno está estudiando la historia de Venezuela, se lo tropieza cada rato por el camino, ¿verdad? Porque no son solamente investigadores, sino también son actores y actrices principales de nuestros procesos de cambio y de lo que nosotros llamamos la historia insurgente. Que el gran impulsor fue Chávez, realmente fue Chávez. Porque Él fue provocador. Sí, fue un provocador de oficio, porque él fue el disparador. No, llama un Sí. seductor Y hacia un la lectura, seductor. pero Todo el uno tiempo. uno odiaba la historia, Claro, no, qué fastidio sí. esa fecha. Ahora está curioso, quiere saber Claro. más. Yo tengo esa frase, ¿no? De que nosotros con Chávez saltamos de la historiofobia a la historiofilia, ¿no? Qué fastidio, todos éramos delgados y no sabíamos, todos éramos flacos y no sabíamos. Con Chávez todos los historiadores engordamos porque ahora nos llaman a los programas de radio, de televisión, somos una bebé ahora, Sí. ¿no? Entonces, bueno, el Centro Nacional de Historia está muy complacido con esta escogencia, muy meritoria, y nos sumamos pues a la celebración de los 240 años del natalicio de Simón Bolívar, el esfuerzo que está haciendo el Centro de Estudios Simón Bolívar. Le deseamos buenos augurios tanto al nuevo director de la Biblioteca Nacional como a la nueva directora del Archivo General de la Nación. Y estamos de cara a una celebración donde se van a mezclar dos actividades, un simposio en la ciudad de Maracaibo el fin de semana, 22 y 23, pero que se une con la Filben capítulo Maracaibo, donde justamente nuestra maestra, la profesora Carmen Borque Morán, es la homenajeada. Entonces estamos De de fiesta. pláceme, sí, esta es una fiesta permanente, pues. Miren, ¿qué libro recomienda usted? Yo siempre digo que no usen solamente los libros de colección Bicentenario como libros escolares, no solo son libros de consulta, son libros de referencia, además de libros escolares. Y allí en los libros de historia hay muchísimos temas para desarrollar con los chamos. Pero ¿qué recomiendan ustedes? Además de, por supuesto, todo Biblioteca Ayacucho, que es de las cosas de que estamos más orgullosos nosotros en Venezuela. Fíjate que yo, más que recomendarte alguna lectura en especial, porque yo lo que escucho es que todos dicen, no, es que los chamos no quieren leer. Y no podemos aceptar que eso sea así. Entonces, ¿de qué manera los podemos provocar? O sea, para mí, todo el tiempo la historia ha sido pasión, como dice Antonio, pero ¿por qué? Porque la economía política es el arte de gobernar en todos los últimos 200 años de vida occidental. Entonces, necesariamente tengo que estar escuchando cómo se mueve el mundo y tengo que hacerle seguimiento a cómo se mueve el mundo. Entonces, es de una importancia increíble. O sea, ¿cómo hacemos que el joven entienda lo que está aconteciendo hoy? No porque no sepa del pasado, sino porque no tiene pasión por la comprensión espacial del acontecimiento. O sea, ¿qué conjunto de elementos se juntan para acontecer? Entonces, eso es importante, porque a ellos les gusta hacer todo a la misma vez. O sea, están pendientes de todo a la misma vez. No pueden profundizar, tienen una información fragmentada y Bueno, un pero exceso de nosotros lo que le presente. tenemos que decir es que esa capacidad de querer ver todo a la misma vez, de acuerdo, vean la dimensión del mundo. Cuando hablamos de los mares, ¿por qué nunca se ha hablado de la dimensión de la costa? ¿Por qué nosotros somos amenaza? Por la dimensión de la costa hacia el Caribe, por la entrada hacia el Canal de Panamá y al Golfo de México, no solo por el petróleo, ¿de acuerdo? ¿Y por qué es amenaza el Esequibo? Por la ruta del Orinoco hacia el sur. Sí. Entonces es importante.
Es Que importante conozcan por todo eso. Que la curioseen, geografía, ¿verdad? Que curioseen. Y que curiosee, pero tienes que plantearle los croquis, como Sí. hacía Chávez. Sí. Tú haces el croquis y el chamo se mete en el croquis. Así es. O sea, es ¿Y imprescindible. tú cómo lo eso. ves para terminar el programa? Bueno, mira, me voy a lavar yo mismo. Muy bien. Tú Este te es un alabas libro- ahí es y una Biblia, y yo pongo aquí mi esquema. Esa es la Biblia de la paleografía. Para poder saber esto, Y el croquis para poder dimensionar este croquis Vamos a ponerlo juntos. de la economía, del mercado mundial a la economía mundial. Pero qué Si maravilla. no sigue el ritmo de los acontecimientos. El pasado y el presente No lo fue- puedo. Qué bien. Y mi recomendación en particular, tomando en consideración lo que dice la profesora Judy, es esta revista que está allí. Memorias de Venezuela, Sí, ¿verdad? mi Sí, amor. es fascinante. increíble, Es fascinante. increíble porque además es algo muy ¿Me la quieres ligero. me quieres Es pasar una, capsular, porfa? ¿Me quieres es pasar esa, capsular. Sí, porfa? Esa entonces, revista. En clave divulgativa. Claro, para pensada la por lectura de Para la que historia te creo que eso ha sido un logro muy interesante del centro, ¿no? Pero El centro- hay que ponerlo en las esquinas, hay que distribuirlo Claro. mano Tú sabes a que en las mano. librerías del sur había unos libreros muy interesantes que metían una revista en cada bolsa. Sí, sí, sí. Eso es una maravilla. El librero Sí, sí, Eduardo sí. Medina siempre lo hacía. Yo creo que es una costumbre que tenemos que tener, meter una revista en cada bolsa y obsequiársela a cada persona que va a Librería del Sur, saber que se pueden descargar y estarla repartiendo, como dices tú, Y en la esquina. ponerla en los kioscos donde los niños compran caramelos. Sí, Y además ahorita hay también una actividad que desarrolla el centro y que desarrolla la Dirección del Cronista de Caracas con las comunidades. Es decir, Con las parroquias. con sí. las parroquias. Pero por con toda los barrios. Venezuela, no solamente. Sí. Ah, no, claro. Los cronistas comunales. Claro, cronistas los comunales. cronistas comunales. Antonio Trujillo, nuestro querido Antonio Ajá, Trujillo y Antonio su Trujillo. afán por los cronistas Sí. comunales. Entonces, Omar Hurtado Rayuco. Sí. Omar Sí, Hurtado, Omar exacto. Hurtado. Entonces todas esas tareas coadyuvan a esto. Así Y, es. y juntar la gente que hizo el diplomado con esas que cumpla Muy esas bien. tareas. Qué Ay, qué interesante. O sea, maravilla. Una sería mezcla maravilloso si tú le das estratégica. un paquete de revista a cada compañero del diplomado para que lo disfrute. Maravilloso. Bueno, nos vamos Otra llenos de idea. planes y proyectos. La semana que viene nos dedicaremos a la poesía y la siguiente semana, al final de mes, estaremos con Leonel Ruiz y Natalie Pérez celebrando el cumpleaños de Bolívar, el cumpleaños de Chávez y un recuerdo también a Lina Ron, porque nos decía Laudolino Hernández que se nos fue Lina Ron y siempre Chávez ha arropado el recuerdo también de Lina Ron. A ella también le vamos a cantar y vamos a comentar y finalizaremos el mes con un programa en el que vamos a colocar nuevamente la entrevista que Clodovaldo Hernández, La Iguana Televisión, le hizo a Isidoro Hugo Duarte sobre los 50 años del golpe de Estado en Uruguay y recordaremos lo que fue la entrega del premio Aníbal Nassau del Movimiento Periodismo Necesario, que ahorita le vamos a hacer también un adelanto. Los invitamos a leer siempre, a leer de todo y a celebrar nuestra historia patria, nuestros logros, nuestras editoriales y nuestras instituciones, que bastante tenemos para celebrar. Bastante historia hay aquí, como es el programa Bastante extraordinario historia hay aquí. que conduce Alejandro López y que inició nuestro querido Pedro Calzadilla. Hasta el próximo programa, quedar en la compañía de nuestro noticiero cultural. Sí, esta revista es una... Tu es la lune, Noticiero cultural. tu es la lune d'un million de nuits. Lune. Robótica para niños desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tu es le soleil. Desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología se promueve la robótica infantil en Venezuela, preparando a nuestros jóvenes para el desarrollo de tecnologías y sistemas, potenciando el pensamiento crítico, las habilidades de liderazgo por la dinámica de trabajo grupal y el acercamiento responsable a nuevas tecnologías y avances como la inteligencia artificial. D'un million. Segundo encuentro venezolano de cafés de especialidad. Tu es le monde. Une seule. Llega el mejor evento del café venezolano. Este 13, 14 y 15 de julio, los mejores caficultores y caficultoras del país estarán en el segundo encuentro internacional del café de especialidad venezolano 2023. Ven a disfrutar de la extraordinaria calidad de nuestro café en las instalaciones del Círculo Militar en Caracas. Un evento para toda la familia. Entrada libre. D'un seul matin, d'un seul midi.
Homenaje a Pedro Calzadilla Padre a 61 años de su grado de periodista. El pasado Día del Periodista, los cursantes del taller para cronistas comunales, dirigidos por el periodista y poeta Antonio Trujillo, hicieron un cálido homenaje en el MINSI al periodista y cronista Pedro Calzadilla Álvarez, con una lectura comentada de su libro El día en que un cometa chocaría con la Tierra, Crónicas de Altagracia de Orituco, publicado por El Perro y la Rana. Concurso 90 segundos en la historia, Batalla Naval del Lago. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria te invitan a participar en el concurso 90 segundos en la historia, donde podrás mostrar a través de un trabajo audiovisual elementos, detalles y personajes de la importante batalla naval del lago de Maracaibo. Tienes chance de inscribirte del 5 al 24 de julio. Conoce las bases del concurso a través de @minculturave y @mppedunive. Participa y forma parte de esta experiencia. Este 17 de julio comienza el Festival Mundial de Poesía de Venezuela. Desde la librería mediática queremos ser los primeros en leer poesía para este Festival Mundial de Poesía y lo hacemos con una creación de Pedro Ruiz, el poeta homenajeado de este festival. Del libro Ojo de Agua, este poema. Para ponerle fundamento esta mañana, voy a escribir un verso. Entonces tendrá alma la casa que he construido, y cuando pise el corredor bajo su alero, sabré que entro en un canto. La recorreré toda, voy a sentarme allí en aquel lugar donde tallé un banco para asir una flor, la flor aquella que guardé en mi niñez, la que aparece siempre que rayo esta hoja, que ahora lees para verme por dentro. 18 años de Misión Cultura. Con un encuentro en la Plaza Bolívar de Caracas se celebraron los primeros 18 años de la Misión Cultura. Duende Gitano de Mérida homenajea a Lorca. Ceremonia Premio Aníbal Nazoa acompañada de Manuelita y Comunicalle. El equipo de la librería mediática recibió mención especial del Premio Nacional de Periodismo Aníbal Nazoa del Movimiento Periodismo Necesario por sus 18 años al aire en BTV. Isidoro Hugo Duarte, María Alcira Matute y Fátima Flores recibieron el diploma que así lo certifica junto a los otros ganadores en diversas menciones el pasado 7 de julio de 2023 en las instalaciones de la Universidad de las Comunicaciones, la UICOM. Armando Carías y Comunicalle fueron encargados del evento cultural de apertura y cierre de la premiación.